Buenos días, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Hoy es domingo 12 de abril del 2020 y el mundo cristiano está conmemorando y recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que me permitan una oración y luego leer un texto de las Escrituras. Así que oremos, acompáñenme en esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu paz, gracias por tu cuidado, gracias, Señor, por tu provisión para nosotros y gracias, Señor, por esta salvación tan grande que hemos recibido, que tú nos das en Cristo Jesús. Señor, bendícenos como solamente tú sabes y puedes hacerlo. A cada uno de nosotros, Señor, tu pueblo, tu iglesia, que en medio de esta circunstancia que vive el mundo, no por eso hemos dejado de reunirnos y de invocar tu nombre en nuestros hogares y de comunicarnos a través de estos medios tecnológicos, Señor, de tal manera que podemos, Señor, tener compañerismo, aunque no como nos gustaría, pero no por eso, Señor, nuestra adoración a ti se ve interrumpida. Gracias por cada hogar, Señor, de tus hijos que cada día y sobre todo hoy elevan su oración y adoración a ti. Te damos gracias por todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, en las Escrituras, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este es uno de los extraordinarios versículos del Nuevo Testamento acerca de la cruz. Nos dice la razón por la que Cristo murió. Cristo murió fue por nuestro pecado, por nuestras rebeliones. Dice John Stott en su escrito que Él murió como mártir para su propia grandeza y como ejemplo de cómo soportar con paciencia el sufrimiento. Ahora debemos sumergirnos más hondo en el significado y en el propósito de la cruz. Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, Cristo murió para acercarnos a Dios. Nuestras rebeliones, nuestros pecados producen y han producido un distanciamiento en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios. Es imposible. Sin Cristo, sin su obra perfecta en la cruz, sin que se nos aplique su mérito, es imposible tener compañerismo y comunión con Dios. Cristo logra que podamos tener esa comunión con Dios, con el Padre, que podamos acercarnos a su presencia, al trono de la gracia, a través de su vida obediente, de su muerte en la cruz y de su resurrección. Entonces, en primer lugar, Cristo murió para acercarnos a Dios, porque nuestras rebeliones nos habían convertido en enemigos de Dios. Detrás de esta afirmación subyace la premisa de que estamos separados del Señor y necesitamos volvernos a Él. ¿Pero cómo volvernos a Dios? Si estamos separados a causa de nuestra maldad, de nuestra rebelión y de nuestro pecado. Pues como Jesucristo mismo nos enseña en el Evangelio, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y así es, nuestro sentido de alejamiento, pero también nuestro deseo y anhelo del hogar celestial se remite en última instancia a nuestra caída, nuestro alejamiento de Dios. ¿Cómo regresar al hogar celestial? ¿Cómo regresar a la comunión con Dios si nuestros pecados nos los impiden? Bueno, la obra de Cristo, su muerte perfecta en la cruz y la imputación de su obediencia a nosotros ahora nos facilita, nos abre el camino y podemos entonces acercarnos a Dios. Pero tenemos que tener presente que este alejamiento de nosotros a Dios se debe a nuestros pecados. Tenemos que tener eso siempre presente.
Isaías en su libro dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Isaías capítulo 59, verso 2. Cuando nos preguntamos, y sobre todo en estos tiempos, cuando el mundo vive en este caos y en este miedo, cuando nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Cuando nos preguntamos, ¿por qué sentimos que Dios está lejos de nosotros? Bueno, tenemos que primero revisar cómo está nuestra condición delante de Dios. Si somos hombres que estamos viviendo en rebeldía, entonces la respuesta está ahí. Nuestros pecados, dice el profeta Isaías, nos han separado de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios para redimir o solucionar esta situación? Este distanciamiento entre los hombres y Él. Bueno, Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de los hombres, especialmente por los pecados de aquellos de quien el Padre le dio a Él. En la teología de Pablo, él dice, el justo por los injustos. Para entender esto, hermanos, debemos recordar que el pecado y la muerte están entrelazados de comienzo a fin en la Biblia. Desde Génesis, desde el comienzo de la historia de la humanidad, el pecado y la muerte están entrelazados. ¿Por qué? Por la desobediencia de Adán y Eva, que se ha trasladado a toda la humanidad, pero también por nuestras rebeliones y nuestros pecados que cometemos todos los días. Toda esta semana que acaba de transcurrir, nosotros hemos pecado. El día de ayer, nosotros hemos pecado. Y en lo que va de este domingo, de esta mañana, también hemos pecado de muchas maneras. Esa es la triste realidad de la condición del hombre. Pero Cristo murió el justo por los injustos. Para entender eso, como mencionamos hace un momento, debemos recordar que el pecado y la muerte, como hemos dicho, ya están entrelazados desde el comienzo, y así nos los enseña la Biblia. En su registro, el carácter de ofensa y justa retribución es lo que también ha acompañado a la humanidad. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, Pablo nos lo dice claramente. Ahora, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, no cometió ningún pecado por el cual Él necesitara hacer expiación. Jesucristo vivió perfectamente delante de Dios. Jesucristo cumplió perfectamente con las demandas de Dios, con todo lo que estaba en la ley moral de Dios y con todo lo que estaba en su palabra. Si murió por los pecados, necesariamente tuvo que hacerlo por nuestros pecados. Y esto es importante tenerlo presente. No los pecados de Él, como lo expresa Pedro en su carta. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él vivió sin pecado, pero pagó el precio de nuestros pecados. El inocente por el culpable. Esto justifica nuestra convicción de que la muerte de Cristo fue una muerte sustituta. Es decir, Él murió en nuestro lugar. En la cruz, cuando Cristo murió en la cruz, pagó todas nuestras rebeliones, nuestros pecados. Él es nuestro sustituto. Nosotros merecíamos estar en la cruz, pero Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz para que nosotros ocupemos su lugar en gloria. Nosotros merecíamos morir. En cambio, Él murió por nosotros. Y debido a que Cristo tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados y murió nuestra muerte, y entonces ahora podemos recibir perdón por gracia, el don inmerecido. En tercer lugar, Cristo murió una vez por siempre. El adverbio jaspa significa una vez. No significa
una vez lo que Cristo hizo en la cruz, sino una vez por siempre. O sea, su muerte en la cruz es una obra tan perfecta que no tiene que repetirse, porque Él era el Cordero Pascual, el Cordero perfecto. Por eso que Él en la cruz, su última palabra fue: consumado es, porque el pago fue completado, el pago por nuestros pecados. ¿Qué nos queda hacer entonces? Luego de toda esta obra de gracia ocurrida en la cruz, ¿qué nos queda a nosotros hacer ahora? No podemos contribuir en nada a lo que Cristo ya hizo, porque fue una obra completa y perfecta. La expresión consumado es el que Cristo dejó satisfecho toda la justicia del Padre. ¿Qué nos toca entonces a nosotros hacer? Nada. Porque lo estamos recibiendo, su justicia la estamos recibiendo por pura gracia. Lo único que sí tenemos que hacer es agradecer por lo que hizo y descansar en la obra que Cristo dejó terminada. Nuevamente citando a John Stott, él dice: porque el Dios que permite el sufrimiento es el que allí sufrió en Jesucristo y sigue acompañándonos hoy en el sufrimiento. Todavía queda un signo de interrogación adherido al sufrimiento humano. Pero esa marca estampada cobra fuerza cuando vemos el significado en la cruz. Tenemos que recordar lo que el profeta Isaías nos decía, nos escribe: mira a Cristo, mira a la cruz. Cuando nos sentimos abrumados, porque hay mucho, aún en la comunidad cristiana, que estamos abrumados o se pueden sentir ansiosos por lo que está ocurriendo en el mundo, tenemos que mirar a la cruz y recordar que ya no estamos bajo la ira de Dios, sino que estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Que cuando Dios nos mira a través de Cristo. Y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no cabe vivir en ansiedad o en temor. Porque cuando Cristo nos mira justificados en Cristo. Y se complace en nosotros. Y se goza en la comunión con nosotros, con su iglesia. Y cuando consideramos toda esta obra de gracia, tenemos que siempre regresar a la cruz de Cristo y decir: Señor, gracias. Gracias por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él vivió de una manera perfecta delante de ti. Y gracias porque Él fue obediente, como dice Pablo, y obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y gracias, Señor, porque la justicia de Cristo tú nos los has imputado. Hay personas que están diciendo que esta crisis que vive el mundo hoy fue por esta razón o por aquella. Algunos dicen que es una guerra biológica entre las potencias. Pero ¿qué podemos hacer si eso es cierto? Algunos otros dicen: no, fue porque el virus estaba en los animales y de un animal pasó a otro y finalmente llegó a los hombres. Y si es así, ¿qué podemos hacer? Nada podemos hacer. El mundo no puede hacer nada, sea la causa del origen de esta pandemia. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo, ¿qué podemos hacer por nuestros pecados? ¿Qué podemos hacer por este mal que está en nosotros, que nace en nosotros? ¿Qué podemos hacer? Nada podemos hacer. Cristo lo hizo todo por nosotros. Cristo murió por nosotros y ahora por su muerte y obediencia en la cruz y también por su resurrección con poder y gloria, ahora nosotros estamos libres del pecado. Es cierto que hay una lucha que queda todavía a librar mientras vivamos con el pecado que queda en nosotros, que está ahí porque tenemos esta naturaleza caída todavía. Pero eso también
fue vencido en la cruz. Y recibiremos toda la gloria de esta obra en nosotros, finalmente cuando partamos de este mundo. Pero ahora, hermanos, vivimos confiados, porque ya no estamos bajo la ira de Dios y no estamos enemistados con Dios, sino que estamos reconciliados con Dios. Y cada día que Él nos da es una muestra de gracia y misericordia. Así que cuando pensamos en esto de la cruz de Cristo y esto de que Él dijo antes de morir consumado es para regocijarnos. Hoy domingo de resurrección, que no andemos con angustia ni tristeza, sino que elevemos nuestra oración al Señor y demos gracias. Porque lo que hemos recibido no tiene precio. Lo que hemos recibido, esta salvación tan grande que hemos recibido, ni la buscábamos ni la queríamos, pero la hemos recibido por gracia. Y ahora podemos invocar el nombre de Dios, podemos acercarnos a la presencia del trono de la gracia. Y somos aceptos en el amado por medio y por los méritos de Cristo Jesús. Así que alegremos nuestros corazones y elevemos alabanza a Dios por esta obra tan grande de salvación. Hermano, en sus hogares, acompáñenme en esta oración. Hermano, si usted está con un familiar que no es creyente, háblele con las Escrituras. Háblele con la palabra de Dios. Y hágale ver que hay una oportunidad, hay una puerta que Dios nos deja. Y esa puerta es Cristo Jesús. Jesús dice en el Evangelio: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Así que si usted está con algún familiar, tus padres o tu esposo o esposa o tus hijos, y todavía ellos están alejados de Dios, dile que Cristo Jesús es el camino a la vida eterna y es el camino a la reconciliación con el Padre. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, hoy domingo de resurrección, Señor, te damos gracias. Cuando consideramos toda la obra de Cristo y toda la obra tuya a través de Cristo y el llamado que tú nos haces, Señor, a pesar de nuestras rebeliones y de que hemos vivido de espalda a ti, solamente podemos pronunciar estas palabras, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por esta obra tan maravillosa, esta obra de salvación tan grande. Gracias por tu vida obediente. Y gracias porque tú dejaste satisfecho toda la justicia del Padre. Y gracias porque hemos sido perdonados en nuestras rebeliones. Y ya no somos hombres bajo la ira de Dios, sino que somos hombres y mujeres reconciliados con Dios por medio de ti, de tu obra, Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.